Bien, bueno, adelante, id pasando, coger sitio. No abráis las ventanas porque con el calor que hace, si abrimos las ventanas va a entrar más calor aún. Y nada, bueno, vamos a empezar. Mm, Bien, si os fijáis un poco en todos los vídeos dentro de esta lista de reproducción, veréis que de momento, aunque ya hemos visto bastantes cosas, todo lo he englobado dentro de un mismo subtítulo, que es el concepto de conjuntos. En plan, de momento estamos conceptualizando los conjuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues a ver, eh, aunque yo ya he visto varias cosas en estos vídeos, hemos visto el conjunto de las partes, hemos hecho varias definiciones y demás, incluso hicimos alguna proposición con la inclusión y todas estas cosas, de momento lo que más me interesa de todos estos apartados es precisamente que tengamos un buen concepto de lo que es un conjunto. Estuvimos viendo en su momento las propiedades, cómo se pueden definir los conjuntos con propiedades. Vimos que usando propiedades verdaderamente podríamos tratar muchísimos conjuntos y no nos daría mucho problema. Pero también os he ido diciendo, sobre todo en los últimos vídeos, que estamos empezando a dejar atrás todo ese mundo de las propiedades para comenzar a entrar en los conjuntos ya matemáticamente hablando, en los cuales pues lo que nos interesa son los elementos. No nos interesan las propiedades de los conjuntos, sino que lo que define un conjunto van a ser los elementos que lo componen. Bien, pues con esto el vídeo de hoy es un poco más random, es un poco más miscelánea. Quiero terminar un poco este punto de conceptualizar conjuntos, viendo por un lado unos conjuntos que ya deberíamos de conocer desde la ESO en principio, que son los intervalos reales, los subconjuntos de la recta real, y por otro lado, para terminar un poco este apartado de conceptos de conjuntos, ya que hemos estado avisando que esto de las propiedades y que definir conjuntos de una manera intuitiva o de una manera, pues eso, con palabras, con el lenguaje natural, aunque no hay un lenguaje natural, pero todo esto de definirlo de una manera clásica, es lo que queremos dejar atrás. Porque vamos a ver precisamente las paradojas, o algunas de ellas, con las cuales vamos a poder ver algunas limitaciones de esto de definir conjuntos, pues sobre todo mediante propiedades. También voy a aprovechar, si nos queda tiempo, meteré algunas de las paradojas semánticas que se corresponderían más con el tema anterior, con el tema de lógica, pero bueno, ya hoy podemos ver todas ellas un poco por encima. Así que bueno, nos vemos ahora. Bien, bueno, en concreto, pues a lo largo de la ESO y en bachillerato en exclusiva, eh, hemos ido familiarizándonos con lo que hemos denominado el conjunto de los números reales, que se escribe con esa R. Y bueno, ya lo he dicho yo antes en la introducción, pero el conjunto de los números reales se suele hablar de él como la recta real, porque al final todos los números reales es como que los podemos encajar en una recta, como si fuese como lo que hacemos en una regla, ¿no? En una regla tenemos el cero, el uno, y entre el cero y el uno pues podemos meter todos los números que están entre el cero y el uno. Bien, dentro de la recta real hay varios tipos de subconjuntos, ¿no? Podríamos decir que hay subconjuntos, por ejemplo, podríamos coger el número 7, ¿no? Y podríamos coger el conjunto formado por un elemento. Este tipo de puntos se les suele llamar puntos aislados. Son puntos que aislamos precisamente de la recta real. Son puntos que los tenemos en cuenta, pues eso, por separado. Eh, Esto ya sería uno de los primeros subconjuntos, ¿no? Dentro de la recta real. Los propios elementos en sí forman ya subconjuntos unitarios y estos sí que los conocemos de sobras. Podríamos coger, en vez de un único punto aislado, podríamos coger varios. Podríamos coger el subconjunto formado por el 7, el 7,01,
el 8 y el 3,2, por ejemplo. Y todo eso sería un conjunto con varios puntos aislados. Ahora, una recta, precisamente por ser una recta, podríamos pensar en coger un segmento, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger todos los números que están entre el 0 y el 1. De hecho, no, porque como yo ya he puesto un ejemplo aquí a lo largo del canal, vamos a tratar de mantener ese mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a cambiar. Bien, nosotros ya hemos hablado alguna vez del conjunto de los números naturales que están entre el 1 y el 10, ¿no? Este conjunto ya lo hemos utilizado varias veces, lo he cogido varias veces de ejemplo a lo largo de los vídeos anteriores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros en este conjunto, que ya lo conocemos y que lo hemos visto, si yo cambio los números naturales por los números reales, entonces estaríamos hablando de toda esa, todo ese tramo de recta, ¿no? Al final estamos cogiendo un segmento de la recta, el segmento que va desde el 1 hasta el 10. Repito, esto es como si fuese una regla. Ya lo veremos en algún momento que tiene mucho más que ver con una regla de lo que nos pensamos. Pero si en una regla tú coges los números entre el 1 y el 10, pues están todos ellos. O sea, si pensáis, por ejemplo, el 2,0231227, pues ese número está ahí entre medias. Entonces, esto, esto en concreto es lo que nosotros hemos visto a lo largo de la ESO como intervalos. Eh, los intervalos de la recta real. Hemos visto intervalos cerrados, intervalos abiertos. Pues todo eso es lo que vamos a definir hoy, pero ya en términos de conjuntos. Es lo que vamos a ver ahora mismito. Bien, pues teniendo en mente ese conjunto, ¿no? El conjunto de los números reales entre el 1 y el 10, vamos a poder definir varios tipos de intervalos. Todos estos intervalos os tienen que sonar las partes de la izquierda. Todo esto lo hemos visto, pues eso, a lo largo de la ESO y a lo largo de bachillerato, todas estas cosas nos han aparecido. Pero bueno, vamos a darle una definición y vamos a empezar a expresar todo esto como conjuntos. Veréis que ahí faltan cosas, entonces, bueno, vamos a ir viéndolas, ¿no? El primer caso son los conjuntos abiertos, son los intervalos abiertos de la recta real que se representan con esos dos paréntesis. Mm, Hay que tener cuidado porque, claro, en muchas ocasiones hay que saber cuándo estamos hablando de intervalos y cuándo de coordenadas. En estos casos, sobre todo en este tema que vamos a estar hablando de conjuntos, vais a saber perfectamente que casi todo el rato que yo escriba cosas así, la mayoría de veces va a ser porque estemos hablando de intervalos, pero por ejemplo ahora cuando lleguemos al producto cartesiano, pues también tendremos que escribir más cosas con paréntesis y como si fuesen coordenadas, y no todas ellas se van a referir a intervalos. Entonces, trataré de ser lo más riguroso posible y hacer de que se entienda bien cuándo estoy hablando de un intervalo y cuándo estoy hablando de una coordenada. Pero bueno, en este caso en concreto que estamos introduciendo los intervalos, evidentemente todas estas cosas son intervalos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, pues que un intervalo sea abierto, seguro que os sonará porque era cuando decíamos que no se cogen los extremos, ¿no? O sea, no se cuenta, no se añaden el 1 y el 10 a los números que estamos contando. Entonces, claro, si no se añaden, necesariamente que un intervalo sea abierto, lo que simboliza es que son los números entre el 1 y el 10 sin incluir ni el 1 ni el 10. Bien. Por otro lado, que un intervalo sea cerrado, esto nos decían en su momento que haya un corchete es que sí que cogemos los extremos de este intervalo. Entonces, coger al extremo, añadir al extremo, quiere decir que son menores o iguales. Entonces, si os dais cuenta, aquí donde está la cuestión de los intervalos reales es en el tema de dónde hay que usar el menor y dónde hay que usar el menor o igual.
Eso es la parte que más se nos puede complicar al hablar de intervalos. En este caso, como ya os los doy definidos, bien, pero luego en la práctica, en los ejercicios, ahí es donde va a estar un poco la complicación, saber en qué casos vamos a estar hablando de cada conjunto. De todas formas, la diferencia entre conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos semiabiertos y semicerrados, bueno, intervalos abiertos, cerrados, intervalos semiabiertos y semicerrados, eh, se cobrará su importancia sobre todo cuando lleguemos a topología. En topología todo este mundillo, sobre todo en los primeros temas, eh, cuando tratemos de ver la topología de los números reales, todos estos intervalos cobrarán mucha importancia. Pero de momento, simplemente pues son más cosas que sepáis que aunque las hemos visto en la ESO dentro del análisis y que las hemos utilizado, pues que veáis un poco su definición ya como conjuntos. O sea, para nosotros un intervalo lo podemos escribir así, pero para nosotros lo que tiene que decir en nuestra cabeza es todo esto, de alguna manera. Entonces, eso es lo que estamos viendo un poquillo en este tema. Es coger esos conceptos que ya los teníamos desde la ESO y explicarlos, pero bajo este enfoque de conjuntos. Entonces, claro, si el juego va a estar en dónde usamos el menor y dónde usamos el menor o igual, entonces en estos que son semiabiertos o semicerrados, eh, se ve más claro, ¿no? Porque en este, como el primero es un paréntesis, aquí va un menor, y en el segundo, como es un corchete, aquí va el menor o igual. Y aquí al contrario. Bien, esos son todos los tipos de intervalos que nosotros vamos a estar manejando. Ahora, vamos a cambiar un poco esto. Esto lo he puesto yo como ejemplo, ya que hemos estado hablando todo el rato de los números entre el 1 y el 10. Esto lo he cogido yo como ejemplo, pero nosotros, más en general, vamos a decir, vamos a poner dos números A y B, los que sean. Y entonces, pues tendríamos que cambiar todas estas. Perdón, no quiero tardar mucho. Bien, lo escribo así, con A y con B, para que se entienda que estos intervalos no tienen por qué ser con el 1 y con el 10, que son intervalos más genéricos. Por supuesto, A y B son números reales y A tiene que ser menor o igual que B. Esto también son cosas que se tienen que cumplir. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que hablemos del intervalo que va del 7 al 3. Eso no sería un intervalo, porque este intervalo, los intervalos siempre se comienzan a contar, ¿no? Desde el más pequeño, digamos, desde el más negativo hasta el más positivo. O sea, van de menor a mayor. No hay un intervalo que vaya del 7 al 3, pero este sí que es un intervalo, el intervalo abierto que va del 3 hasta el 7. Bien, nos quedan, como veis, los conjuntos infinitos, los he querido dejar marcados para que sepáis que existen, pero los vamos a ver en la siguiente pizarra, así que... Bien, bueno, he dejado los casos anteriores para que podáis comparar con este, porque claro, en la ESO, yo sé, y en bachillerato, aunque vemos límites y demás, pero sobre todo en la ESO es como que hay algunos profesores a los que casi les asusta mencionar el infinito en clase. O sea, que lo tratan de evitar a toda manera. No es que si un alumno pregunta, ellos también eviten la pregunta y cambien de tema estos profesores, pero desde luego el tema del infinito, como es algo que requiere de mucha teoría de matemáticas, pues muchos profesores prefieren evitarlo directamente. Por eso seguramente algunos, incluso siendo de bachillerato, estos conjuntos, estos intervalos infinitos, como tal, no les suenen así mencionados. Sin embargo, ya veremos que son conjuntos, que son intervalos que hemos utilizado también muchas veces. Porque claro, en estos, nosotros lo que hemos hecho era el conjunto de los números entre el A y el B, ¿no? Entre el número A y entre el número B. Claro, y dependiendo un poco de lo que hiciésemos con los iguales, con el menor igual, con las desigualdades que tenemos ahí, eh,
teníamos los distintos casos, ¿no? Los intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabiertos, semicerrados. Ahora bien, en estos casos, si os fijáis, aquí ha desaparecido la B en esta expresión. En plan, nos interesan los números mayores que A. ¿Hasta cuál? Este concepto ya nos ha aparecido alguna vez, ¿no? Nos apareció en su momento cuando hablábamos de la descripción exhaustiva de conjuntos. Dijimos que había conjuntos infinitos que aún así los podíamos describir exhaustivamente utilizando los tres puntitos. Siempre me sale escribir cuatro, lo siento, pero son tres puntitos. Bien, esos tres puntitos, lo que querían decir, yo lo dije en su momento con palabras, un hasta que... Sin embargo, al final esos tres puntitos lo que vienen a representar es un proceso que nosotros vamos a repetir sin parar. Esa es la idea, es un proceso que estamos repitiendo sin parar. Entonces, aquí nosotros queremos los números mayores que A. ¿Hasta cuál? Pues bueno, hasta que lleguemos a B. En el momento en el que lleguemos a B ya dejamos de contar. Pues de la misma manera, cuando nosotros nos falta uno de los dos extremos, como aquí o aquí, lo que va a ocurrir, como lo vamos a representar nosotros, eh, son, a ver, con esos dos símbolos, ¿no? En este caso aparece el símbolo infinito, pero representa un poco la misma idea que queríamos representar aquí. En plan, nosotros empezamos en A y vamos incluyendo números y vamos incluyendo números hasta dónde. Sin parar. Eso es lo que quiere decir este simbolito. Bien, por otro lado, si añadimos el menor o igual, a lo único a lo que afecta es al extremo con el que va relacionado, ¿no? En este, como es a menor o igual que x, a menor o igual es lo que lleva los corchetes y todos los demás. Si os fijáis, algo curioso, algo que deberíamos mencionar, nunca en un infinito ni en un menos infinito, cuando hablemos de intervalos, nunca puede aparecer un corchete. Esto es algo sencillo, ¿no? Porque verdaderamente este símbolo de infinito, la lemniscata, este símbolo no es un número, no es un número real. Porque los números reales se escriben con los dígitos del 1 al 9, del 0 al 9, ¿no? Entonces, esto no se escribe con dígitos, esto es otro símbolo, no es un número real. Por eso no lo podemos incluir, nunca lo podemos llegar a coger como cogíamos estos dos, porque el infinito no es un número real, simplemente expresa una tendencia. Hay muchos debates sobre el tema del infinito y lo podremos conceptualizar en un futuro de muchas maneras, toda esta idea del infinito. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Me queda un último conjunto, que es este. Aparece de vez en cuando y muchas veces cuando aparece le rompe la cabeza a los alumnos. Ay, ese conjunto, ¿no? Ese conjunto que va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pues bueno, este conjunto lo que tiene dentro de él son todos los números yendo hacia la dirección negativa y todos los números yendo hacia la dirección positiva. O sea, básicamente cuando nos aparezca eso, lo que quiere decir es los números reales. Esas dos cosas son la misma. De hecho, podríais hacer, si alguno de vosotros os interesa, podríais hacer como prueba esto. Podríais tratar de probar. De hecho, cualquiera de estas. Podríais tratar de probarlas con el método que dijimos el otro día, que al final, para que dos conjuntos sean iguales, pues todos los elementos de un conjunto tienen que pertenecer al otro y todos los elementos del otro tienen que pertenecer al uno. Entonces, todas estas las podríais comprobar ahora vosotros por vuestra cuenta haciendo uso de esa proposición que hicimos el otro día. Por lo demás,
hemos terminado con esto. Simplemente quería ver estos intervalos porque son cosas que hemos visto a lo largo de la ESO. Muchas veces no sabemos muy bien a cuenta de qué aparecen en la ESO, y aquí les podemos dar una definición mucho más estricta de lo que ya habíamos hecho en la ESO, porque verdaderamente yo también me he tenido que encontrar a veces definiciones o formas de afrontar el tema de los intervalos en clase muy poco apropiados. Entonces, lo hemos dejado aquí y ya hemos definido todos estos intervalos mediante conjuntos. Ya os digo que cuando veáis estas cosas, que estaremos acostumbrados de la ESO y de bachillerato, ya tenemos que empezar a dejar de pensar en estas cosas. O sea, esto lo que viene a ser es la forma corta de escribir todo esto. Nosotros vamos a empezar a tener en cuenta todos los intervalos como conjuntos de números. Así que bueno, lo siguiente que nos queda son las paradojas. Bien, bueno, seguramente en este vídeo haya muchos cortes porque al final todo este tema voy a tener que ir escribiendo y borrando. Pero bueno, en concreto, si vamos a hablar de paradojas y vamos a tratar de ver las paradojas para ver cómo todo esto de definir los conjuntos mediante propiedades, definir conjuntos de manera intuitiva. O sea, yo cuando os digo todo esto es porque en los libros todo esto aparece con varios nombres. Entonces, en concreto, todo esto de definir los conjuntos con propiedades, con el lenguaje natural o con ahora no me sale el nombre, mediante formas intuitivas, ¿no? Mediante formas clásicas también podríamos decir. Eh, si vamos a tratar todo el tema de las paradojas, en concreto, una que no nos podemos saltar es la paradoja de Russell. De hecho, ya la mencioné cuando estábamos en el primer vídeo, ¿no? De hecho, en la introducción ya mencioné la paradoja de Russell y cómo la paradoja de Russell señalaba, pues, cómo esto de usar la lógica y el lenguaje para definir conjuntos no era lo que más nos convenía. Porque puede haber casos concretos eh, paradójicos. En concreto, nosotros, bueno, yo cuando os hablé de la paradoja de Russell, os dije la paradoja del barbero, bueno, os dije, la verdad es que me acuerdo un poco de ese vídeo y recuerdo que hice un poco un popurrí raro con la paradoja del barbero, pero básicamente sí que os comenté que la idea de Bertrand Russell parte de considerar el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Bien, y yo esto os dije que lo podíamos escribir. Sería el conjunto, vamos a llamar a todos los conjuntos C, el conjunto de todos los conjuntos, tales que el conjunto C no se contiene en el conjunto C. Ahora bien, claro, este conjunto, aunque lo hemos podido definir, es un conjunto que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque una de las propiedades que vimos de la inclusión es que todo conjunto A está contenido en el conjunto A. Entonces, cuando hablamos del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, estamos hablando de un conjunto que debería de ser vacío. Sin embargo, la paradoja va a venir cuando pensemos en si vamos a llamar a este conjunto R, el conjunto de Russell, ¿no? Por ejemplo, que es el conjunto de todos los conjuntos tales que no se contienen a sí mismos. Bien, pues donde viene la paradoja. Uy. Es al preguntarnos si ese conjunto está contenido dentro de sí mismo. Es decir, la paradoja de Russell viene a ser: ¿el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos es un conjunto? ¿Es un conjunto que se incluye a sí mismo? Pues ahí es donde viene un poco todo el tema de la paradoja. No me voy a parar mucho más porque esta paradoja en concreto, como ya la vimos en la introducción, pues lo único que os voy a decir es lo mismo que ya dije en la introducción. Esta paradoja se resuelve mediante la introducción de los axiomas, mediante una construcción axiomática de los conjuntos, porque
ya os he dicho que con propiedades, con el lenguaje natural, que aquí es donde está la cuestión de este tema, hemos podido definir este conjunto. No hay ningún problema en definirlo. Sin embargo, este conjunto es un conjunto que no existe. Entonces, como lingüísticamente podríamos llegar a construir cosas que no tienen ningún sentido matemático, lo que tenemos que hacer es dejar de construir conjuntos lingüísticamente y empezar a construir conjuntos matemáticamente. Bien, paradojas de este tipo se evitan, pues eso, a la hora de hacer un modelo axiomático. Yo hablo mucho del modelo axiomático de Zermelo-Fraenkel, pero también podríamos hablar del modelo de von Neumann, y el modelo de von Neumann también salva la paradoja de Bertrand Russell. En un futuro quizás me paro a profundizar en cada uno de los dos modelos, pero bueno, de momento, como ni siquiera hemos visto los axiomas de la teoría axiomática, de momento esto tampoco nos interesa. Bien, vista la paradoja de Russell, vamos a por la siguiente. Bueno, la paradoja de Burali-Forti. Burali-Forti en este caso, porque muchas veces cuando se ponen nombres con guiones son dos nombres de dos matemáticos distintos. En este caso no. En este caso Burali-Forti es un único matemático. ¿Y cuál es su paradoja? Bueno, el problema para afrontar un poco la paradoja de Burali-Forti es que necesitaríamos haber visto los números ordinales, que yo aquí con vosotros no los hemos visto, ¿no? Pero creo que vosotros sí que os podéis hacer una idea, ¿no? ¿Cuáles son los números ordinales? Los números ordinales son los números que sirven para ordenar, ¿no? Por ejemplo, primero, segundo, tercero. Ese tipo de números sirven para ordenar una serie de cosas. No me voy a meter en todas las propiedades del orden en matemáticas, aunque es algo que veremos a lo largo de este tema. No me voy a meter ahora porque todo este problema de Burali-Forti necesitaríamos ver todos los problemas del orden para entenderlo bien, pero sí que nos podemos hacer una idea. Porque claro, ¿qué pasa si yo ahora si consideramos, de nuevo, si construimos conjuntos mediante propiedades y mediante lenguaje natural y mediante formas intuitivas, al final podríamos considerar el conjunto de todos los números ordinales, ¿no? Desde el primero hasta el que sea. Todos. Vamos a considerar que todos los números ordinales están aquí metidos. Para distinguir un poco a este conjunto le voy a llamar de esta manera. El conjunto de los ordinales, ¿no? Bien. Tenemos un problema. Y es que cuando consideramos un conjunto, tal y como hemos visto en estos capítulos atrás, hay varios conjuntos que ya se definen de forma automática, ¿no? Quiero decir, en el momento en el que consideramos el conjunto de los números ordinales, podemos considerar también el conjunto de las partes de este conjunto de los números ordinales. Y esto pues, nos va a dar, pues eso, las partes de los números ordinales. Sin embargo, y si os ponéis aquí a recordar, el conjunto de las partes, o sea, una observación que hicimos, que además se debe a Cantor, es que un conjunto siempre tiene más subconjuntos que elementos. Esto es algo indudable. Bien, entonces, si nosotros tenemos este conjunto y digamos que tiene n elementos y nosotros hacemos las partes de este conjunto, va a tener muchos más elementos. Entonces, si nosotros ahora quisiéramos ordenar todos estos elementos, hay un problema. Y es que si hemos dicho que esto tuviese n elementos, entonces este es mucho mayor que n elementos. Pero claro, si ahora quisiéramos ordenar todos los elementos de este, no podríamos, porque faltarían números ordinales. No sé si me explico. Esto quizás al principio sea un poco difícil de ver, pero resumiendo, si tenemos todos los números ordinales, consideramos el conjunto de las partes de los números ordinales, y ahora para ordenar ese conjunto de las partes necesitaríamos más ordinales de los que hay en todo este conjunto. Pero como todo este conjunto hemos dicho que era el conjunto de todos los números ordinales, eso es imposible. Es algo que no podría suceder.
¿Cuál es el problema que está sucediendo aquí? Bueno, pues que los números ordinales, este conjunto, ¿no? De los números ordinales, lo que ocurre con él es que no es un conjunto. Esto es una de las cosas más importantes que veremos en algún momento. Y es que esto se soluciona con la teoría de... Ay, que ahora no me sale. Esto es una clase propia. Los números ordinales no forman un conjunto, sino que lo que forman es una clase propia. Entonces todo esto se termina con la teoría de clases. La teoría de clases es algo que nosotros no vamos a ver aquí, no vamos a llegar a ver, al menos de momento, lo que es una clase propia, pero bueno, que sepáis que si profundizamos en toda la teoría axiomática de conjuntos, al final terminaremos dando con este tipo de teorías, con la teoría de clases, la teoría de tipos de Bertrand Russell, que va a aparecer ahora. Entonces, nosotros, aunque vamos a ver bastante más de lo que se ve en una clase de universidad, cualquiera que quiera ampliar tiene temas y tiene cosas que nosotros no vamos a tratar. Entonces, bueno, si a alguien le interesa que lo comente, pero de momento toda la teoría de clases y toda la teoría de tipos la vamos a dejar de lado. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta, pues se solucionan paradojas como la de Burali y Forti, que si de nuevo, si nosotros aún tuviésemos en mente aquella idea de que los conjuntos son familias de cosas, como decíamos en un principio, mediante esta definición intuitiva de lo que es un conjunto, pues entonces, claro, nosotros podríamos definir, esto es una familia de cosas, es la familia de los números ordinales, de todos los números ordinales. El problema es que hay tantos números ordinales en su construcción desde las bases teóricas, que eso no puede formar un conjunto. Siempre supera la idea de conjunto. Entonces, bueno, tenemos la paradoja de Burali y Forti. La siguiente, vamos a por ella. La paradoja del mayor cardinal sigue la misma lógica que la paradoja de Burali y Forti. De hecho, si os buscáis un poco paradojas matemáticas, sobre todo las paradojas matemáticas en la teoría de conjuntos, muchas se construyen de la misma manera, muchas se construyen de formas parecidas. En este caso lo vamos a ver, porque claro, nunca os habéis enfrentado a este típico problema que a lo mejor alguna vez os lo ha hecho vuestro profe de matemáticas, en plan de ¿hasta qué número sabes contar? ¿Hasta qué número podrías contar? Bueno, pues nosotros empezaríamos a notar, ¿no? En plan, 1, 2, 3, 4, hasta el que sea, ¿no? Bien, la pregunta que nosotros nos haríamos, o la pregunta que mejor refleja este tipo de paradojas, es si existe si existe una cota superior para los números naturales, ¿no? Es decir, si existe el mayor de los números naturales, o cuál es el mayor de los números naturales, cuál es el número más grande que existe. Bueno, pues imaginaos que vosotros escribís ese conjunto hasta el número más grande que vosotros conozcáis. Bien, vamos a suponer, igual que antes, que esto tendrá n elementos. De la misma manera, si nosotros hacemos, vamos a llamar a este conjunto C, pues si nosotros hacemos el conjunto de las partes de C, vamos a tener otro conjunto. Pero claro, si nosotros nos ponemos a contar todos los subconjuntos de este conjunto, como un conjunto siempre tiene más subconjuntos que elementos, pues va a haber más números cardinales para nombrar a estos, para enumerar a estos, que todos los que hay aquí. Pero claro, si suponemos que este conjunto era el de todos los cardinales, pues entonces ahí es donde viene la paradoja. Problema, ¿cómo se solucionaría esto? Pues igual que antes. Esto al final se soluciona con la teoría de clases. Porque los números cardinales, al igual que los números ordinales, no son conjuntos. Esto es un tema que en la ESO supongo que sería difícil, pero verdaderamente es importante. Los números ordinales, los números cardinales, no son conjuntos, son clases propias.
Ya veremos en algún futuro en qué nos puede afectar esto. De momento ya os digo que todo este tema de la teoría de clases, la teoría de tipos, las vamos a dejar de lado. Así que bueno, sí que os voy a decir, estas tres paradojas que he dejado aquí son las tres paradojas matemáticas en las que yo me voy a parar un poquito. Si queréis hablar más de ellas, podemos hablar más de ellas, me lo dejáis en comentarios y se pueden hacer vídeos sobre ellas más tranquilamente. Ahora, a partir de aquí he querido recoger otras cuantas paradojas para terminar el vídeo. Lo que pasa es que todas las paradojas que quedan son paradojas semánticas. Diría, por que no se olvide, que el primer matemático que dividía las paradojas en paradojas matemáticas o paradojas semánticas, o sea, el primer matemático que hacía esta clasificación, es Frank. ¿Es Frank? Frank P. Ramsey. Ramsey era un matemático, se trató de estudiar, él sobre todo estaba estudiando los teoremas de incompletitud de Gödel y él fue el que agrupó todas las paradojas en estos tipos, ¿no? En estos grupos, en paradojas matemáticas, paradojas semánticas. Dentro de las paradojas matemáticas nos quedarían por ver otras pocas. Lo que pasa es que todas ellas requieren ya desplegar un nivel de matemáticas mucho mayor. Fijaos que aquí la de Burali Forti y la del mayor cardinal ya han sido paradojas que han desplegado un poco de nivel de matemáticas que aún no tenemos. Lo que pasa es que al final, como todo este tema se trata de paradojas, o sea, todo este apartado, pues me gusta incluirlas, porque al final, o sea, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí las paradojas siempre me han resultado algo entretenido, algo, algo que me ha inspirado, ¿no? Un poquillo, siempre me han resultado guays y todas estas cosas, resolverlas y pensarlas. Entonces, pues bueno, este capítulo, como os he dicho, lo dejo un poco para vosotros. A continuación voy a poner unas cuantas paradojas semánticas. No las voy a ver tan en profundidad como estas, pero igual os las dejo para vosotros para que las reflexionéis. Como siempre, si queréis ver estas cosas más detenidamente, os dejaré por ahí abajo un enlace al blog, le echéis un vistazo y haced lo que queráis. Bien, las paradojas de tipo semántico tienen que ver mucho más con la lógica que con lo que hemos visto de conjuntos y de matemáticas. Ya os dije que todo este tema de lógica aún era filosofía, aún no era matemáticas propiamente dicho. Entonces, estas paradojas semánticas apelan un poco más a todo ese apartado de la lógica. En concreto, la paradoja de Epimenides es de las más conocidas, es la famosa paradoja del mentiroso. En concreto, esta paradoja viene de considerar esta frase. Vamos a decir, este enunciado es falso. Bien, la paradoja viene cuando nos preguntamos si esta proposición es verdadera o falsa. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Por un lado, esa proposición puede ser verdadera y por otro lado puede ser falsa. Pero claro, si esta proposición es verdadera, entonces el enunciado es falso. Y claro, esto nos lleva a una contradicción, porque hemos dicho que es verdadera, pero a su vez estamos diciendo que es falso. Entonces, es chocante, ¿no? Es paradójico. Esto se podría resolver desde una lógica modal, ¿no? Pero bueno, nosotros como no hemos visto lógica modal, eh, no lo podríamos resolver así. Del mismo modo, si consideramos que este enunciado es falso, entonces es falso que este enunciado sea falso. Entonces, el enunciado debe ser verdadero. Pero claro, entonces no puede ser falso. Volvemos a una contradicción. Se contradice siempre el intervalo que cojamos, ¿no? La opción que escogemos se contradice con sus consecuencias. Entonces, bueno, esta es la paradoja de Epimenides. Esta es muy famosa. La siguiente no la voy a escribir ahí porque no es una paradoja formal, propiamente dicha, sino que viene de un juego de lógica de hace mucho tiempo. Por eso os dejo el enunciado de nuevo, si os pasáis por el blog lo tenéis para que lo podáis leer más tranquilamente. La idea viene a ser la siguiente. Un cocodrilo secuestra... Un cocodrilo secuestra al hijo de un señor. El cocodrilo se presenta ante el señor con el hijo
y le dice al señor, te devolveré a tu hijo si adivinas si te lo devolveré o no. El padre del niño le contesta al cocodrilo, tú no me devolverás a mi hijo. La pregunta aquí es, ¿qué debería de hacer el cocodrilo? Porque claro, si el cocodrilo entrega el niño al padre, entonces el padre habrá acertado. Pero claro, el padre no puede haber acertado porque le ha dicho que no se lo va a devolver. Entonces hay una contradicción. Y por otro lado, si el cocodrilo no se lo devuelve, quiere decir que el padre no ha acertado. Pero si el padre no ha acertado diciendo que no le va a devolver al niño, es que sí que le va a devolver al niño. Entonces no tiene sentido que no se lo devuelva. Es otro problema paradójico. Mm, yo verdaderamente os recomendaría que os pasarais por el blog en este tramo, porque todas las paradojas de carácter semántico, verdaderamente lo he probado en varias ocasiones, lo he hecho en varias clases y mi experiencia es que este mismo enunciado, escucharlo o leerlo, cambia por completo la forma de comprender las paradojas. Entonces, en este vídeo sí que os recomendaría totalmente, incluso a los que no estéis aquí para estudiar matemáticas, sí que os recomendaría que os paséis por el blog y que echéis un vistazo a las paradojas más tranquilamente, para que las penséis vosotros. Bien, bueno, tengo un par de paradojas más apuntadas. Lo que pasa es que estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo y me tengo que ir. Entonces, las comento un poco por encima y os dejaré enlaces para que las podáis ver, porque verdaderamente las paradojas que me quedaban eran un poquito ya más complejas, entonces no las voy a ver tan detenidamente. Una sería la paradoja de Jules Ricard, y la otra es la paradoja de Berry. Por cierto, con respecto a la paradoja de Epimenides, esta también se soluciona con el modelo axiomático de conjuntos, porque este tipo de paradojas autorreferenciales se solucionan en la teoría de tipos, que por cierto, la teoría de tipos es una teoría hecha por Bertrand Russell, que es el mismo que el de la paradoja de Bertrand Russell. Entonces, mola porque Bertrand Russell es como que solucionó algunas paradojas y abrió otras. Como ya os he dicho alguna vez, además, la paradoja de Bertrand Russell no solo es importante para las matemáticas, sino que prácticamente cualquier persona que quiera pasar por la filosofía analítica tiene que pasar por la paradoja de Russell. Con respecto a la paradoja de Richard, la paradoja de Berry, por ejemplo, la paradoja de Berry es la de eh, pensar en el conjunto de los números que no se pueden describir con menos de 15 palabras. Pues como veis, comienzan a ser conjuntos cada vez más complejos y cada vez más complicados, más abstractos. Y además, si os fijáis un poco en todas estas propiedades en las que hemos visto nosotros, o sea, en las paradojas en las que hemos visto nosotros, lo primero que vais a observar es que gran parte del problema de estas paradojas viene de definir conjuntos mediante palabras. Por eso es tan importante el lenguaje matemático que nosotros estamos buscando aún en este canal. O sea, aún lo estamos desarrollando poquito a poquito, pero por eso es importante el lenguaje matemático. Precisamente porque si nosotros quisiéramos describir cosas matemáticas únicamente usando palabras, llegaría a ciertos momentos en los que podríamos entrar en situaciones paradójicas, como demuestran todos estos casos. De aquí en adelante, ya a partir de ahora, vamos a dejar completamente de lado todo este mundo de las propiedades. ¿Vamos a ver propiedades de conjuntos? Sí, por supuesto que sí, porque al final las propiedades de los conjuntos, al ser matemáticas, van a coincidir en algunas ocasiones con las propiedades de ciertos números, con las propiedades de las matrices, con las propiedades de los vectores, con las propiedades de los números reales. Pero más allá de eso, no nos va a interesar definir conjuntos mediante lenguaje. O sea, yo no os voy a poner un conjunto que tengáis que estar escribiendo aquí media hora, como este, ¿no? El conjunto de todos, el conjunto de todos los conjuntos de números que no se pueden describir con menos de 15 palabras. Pues es que eso, en términos lógicos, es bastante difícil de escribir. No hay lenguaje matemático para escribir estas cosas. Tendríamos que recurrir al lenguaje natural y
En el momento en el que se recurre al lenguaje natural es cuando aparecen todas las paradojas de carácter semántico o de carácter lógico-matemático. Entonces, bueno, de momento, por aquí lo vamos a dejar. Simplemente quedaos en la cabeza todo lo que me interesa de este primer bloque, más que algunas de las cosas concretas que hemos visto, es que os quedéis con el concepto de un conjunto. Nos interesan los conjuntos, nos interesan describirlos por sus elementos y nos interesa ver cómo se comportan los conjuntos. Entonces, a partir de ahora, en el siguiente bloque, lo que vamos a hacer es ver las operaciones de los conjuntos. Vamos a ver las operaciones con conjuntos, que es precisamente otra forma, ¿no?, de ver cómo se comportan los conjuntos. Porque nosotros, con lo que hemos hecho en este primer bloque, ya podemos saber lo que es un conjunto. Ahora lo que nos falta es saber cómo se comportan. Y para eso vamos a ver las operaciones con conjuntos. Así que bueno, con eso y poco más. Chaito, que os den y nos vemos. Adiós.